Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malapé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 22 de abril de 2022 y estos son los titulares. El presidente argentino Alberto Fernández anunció el pasado lunes 18 de abril su interés en retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela. Esta es la noticia más destacada de la semana y nuestro director de contenido Alberto Cova nos brinda su análisis. Abril es el mes de la concienciación sobre el autismo, por lo que conversamos con María Russo, presidenta de la Sociedad Venezolana de Niños y Adultos con Autismo, y con la doctora Ana Cecilia Márquez, coordinadora de la Unidad de Autismo en la Maternidad Concepción Palacios. En el segmento musical estrenamos el tema de C4 Trío, Back to Four. Nosotros pensamos que ha llegado el momento también de hablar de Venezuela, que es un tema recurrente, y como primer paso la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Palabras del presidente de Argentina, Alberto Fernández, en un encuentro sostenido con el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, y que como todo lo que tiene que ver con Venezuela, se ha convertido en titular alrededor del mundo. Nuestro director de contenido, Alberto Cova, analiza esta noticia. Bienvenido, Alberto. Hola, Elga. Me da mucho gusto saludarte y también me complace saludar a la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Esta semana han generado atención en este país las declaraciones del presidente de Argentina, Alberto Fernández, en las que anunció su decisión de normalizar las relaciones con Venezuela. Entre Venezuela y Argentina existen lazos históricos desde la colonia. En los años de la Guerra de Independencia ambos países coincidieron con el objetivo estratégico de lograr la emancipación. Justamente este año, en el mes de julio, se cumplen 200 años de la entrevista entre Simón Bolívar y José de San Martín, donde se decidió el destino de Sudamérica. Desde entonces los vínculos entre ambos países han sido más o menos cordiales hasta la llegada al poder de Mauricio Macri en el año 2015, quien desde el comienzo de su mandato mostró hostilidad hacia Venezuela y hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Macri fue uno de los impulsores del nefasto Grupo de Lima y del reconocimiento de un gobierno interino, y llegó a avalar a una embajadora fantasma, por lo que las relaciones con este país quedaron rotas desde entonces, hace ya 7 años. Con la elección de Alberto Fernández en 2019, al llegar a la Casa Rosada un gobierno presuntamente de izquierda, se pensó que Argentina normalizaría sus relaciones con Venezuela, pero han pasado más de 2 años desde entonces y es ahora cuando ese país, a través de su mandatario, manifiesta interés en restablecer los lazos con la nación bolivariana y su disposición a ayudar, entre comillas, a este país. Justo ahora, cuando Venezuela comienza a despegar económicamente y cuando menos necesita de ayuda externa, viene el presidente de Argentina a ofrecerse a colaborar, actitud que raya en el oportunismo partiendo de un mandatario que ha manifestado en forma reiterada su animadversión hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La verdad es que es difícil no relacionar el viraje de Alberto Fernández frente a Venezuela con las dificultades económicas que sufre Argentina y sus necesidades de suministro de petróleo en momentos en que el precio del crudo se ha ido a las nubes. Han pasado varios días desde la declaración de Alberto Fernández y hasta ahora el gobierno de Venezuela no ha dicho nada para comentar estas palabras del jefe de Estado argentino. Es lógico que así sea, pues la política exterior de Argentina con Fernández no se ha caracterizado precisamente por la coherencia, lo que se ha visto en forma dramática con las posiciones cambiantes de Argentina frente a Rusia en el actual conflicto por la guerra en Ucrania. Gracias por tu análisis, Alberto. Te esperamos la próxima semana. Gracias, Elga. Me despido cordialmente y quedo a la orden para un nuevo contacto. El 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y durante este mes doctores y familiares realizan campañas para que las y los ciudadanos reflexionemos sobre esta condición. Conversamos con María Russo, presidenta de la Sociedad Venezolana de Niños y Adultos con Autismo. Bienvenida, María. ¿Cuáles son los aspectos básicos del autismo que debemos conocer? Lo primero que hay que saber es que ante todo es una persona y que el autismo es un aspecto de su personalidad que no lo define.
al llamarlo solo autista, se pueden establecer pues muy bajas expectativas de la persona en cuanto a sus metas y su futuro. Por eso es que es importante, bueno, las etiquetas solo se ponen como para saber lo que uno tiene, pero no definen a la persona. Y hay diferentes grados de autismo. Hay personas que están muy comprometidas y hay otros que funcionan a un nivel bastante sobresaliente y otros a un nivel medio. Entonces, cada persona con autismo es única. Conoces a una persona con autismo y has conocido solo una. Otra cosa que es importante conocer es que en la parte sensorial sus percepciones están alteradas. Y es uno de los aspectos más difíciles de entender en el autismo. Pues significa que las imágenes, los sonidos, los olores, los gustos, las texturas de todos los días, pues que posiblemente uno ni se da cuenta, son estímulos que pueden ser muy fuertes al punto de querer taparse los oídos porque el ruido les molesta o les causa daño. La ropa que tienen materiales que les causan molestia. Hay unos que quieren quitarse la ropa, eso ha pasado. Y el tacto, el contacto, todos los sentidos están funcionando en cada uno distinto, pero están como alterados, ¿no? Hay que concentrarse en lo que ellos pueden hacer y no tanto en lo que no se puede. O sea, no criticarlos tanto y ayudarlos en la interacción social. eh, Hay que identificar por qué a veces tienen estallidos y que la familia pues se aboque a ayudarlos. Todos esos aspectos son muy generales, como te digo, cada uno es único y puede tener habilidades y talentos especiales y otras áreas en las que no logra los objetivos. Ejemplo, pues tengo niños que pueden sacar operaciones matemáticas complejas, pero no saben amarrar los zapatos o no pueden hacer alguna tarea más sencilla. Hay una película muy famosa que se llamaba Rayman, donde él podía saber casi todo el libreto telefónico y era un banco de datos básicamente, pero no podía vivir solo porque no sabía desenvolverse por sí solo, necesitaba protección y vivir en un lugar protegido. María nos explicó algunos síntomas que deben alertarnos en el comportamiento de nuestros hijos para buscar la atención médica adecuada. En cuanto a los signos o alertas para identificar el autismo, les puedo decir que, bueno, un niño con TEA, pues no siempre presenta los mismos síntomas que otro, como ya te estaba diciendo, que cada uno es distinto, pero la cantidad y la severidad de esos síntomas sí puede variar mucho. Por ejemplo, hay en el aspecto social, se dice que no tiene contacto visual, a veces no sonríe pues a las expresiones de los padres, no sigue objetos, ni está pendiente de lo que pasa alrededor, no señala con su mano lo que quiere, ni lo que está viendo, no le lleva objetos a sus padres, no se conecta con los demás, pues no puede percibir lo que otros están pensando, asintiendo de acuerdo a sus expresiones, pues no se puede decir que no es empático por los demás, que es una palabra que se usa mucho, y dificultad para hacer amigos, pues para interactuar con otros a su alrededor. En cuanto a la comunicación, pues no, es que nos señala que a los 16 meses todavía no tiene palabras, no dice palabras sueltas, o sea que un signo de alarma importante es no hablar a esas edades, ¿no? Repite lo que otros dicen, o sea, a veces presentan eso que se llama ecolalia, que es repetir exactamente lo que la otra persona ha dicho. Yo digo casa. ¿Cómo estás? Yo digo, ¿cómo estás? No responde a su nombre, habla en tercera persona, no, parece que no le interesa entablar conversaciones ni comunicarse. Que los juguetes no los usa de manera apropiada, los usa de una manera extraña, no tiene juego imaginativo con esos juguetes, puede tener buena memoria para los números, pero y se aprenden los comerciales y todo de la televisión,
pero a veces puede perder lenguaje y otros logros entre los 15 y 24 meses y eso se llama pues regresión. A veces se balancean, que es en las conductas, ¿no? Se balancean, le gustan las rutinas, si se las cambian pueden tener un berrinche o se disgustan. A actividades extrañas pues a veces se obsesionan con ella, juegan, si tienen un juguete, en vez de rodar un carrito, por ejemplo, lo que hacen es darle vueltas a las ruedas, que no es un juego adecuado con el juguete, ¿no? A veces parece que no sienten dolor, como tiene baja tolerancia. Eh, Puede ser sensible, como hablábamos de las partes sensoriales, a los olores, a los sonidos, a las luces, a las texturas y al tacto. Y bueno, y mira como desde ángulos poco comunes, como mirada periférica, que es mirar así como dicen los papás, que miran por el rabito del ojo. Esas son solo algunas de las cosas que hemos observado y que hemos documentado en las historias que tenemos allá. La doctora Ana Cecilia Márquez es coordinadora de la unidad de autismo en la maternidad Concepción Palacios, pero además es madre de Gabriel, que fue diagnosticado dentro del espectro. Bienvenida, doctora. ¿Cuál ha sido su experiencia como madre de un niño autista? Mi experiencia como madre ha tenido varias fases. Mi hijo Gabriel, actualmente de 19 años, de alguna forma pues es para nosotros como familia, en el ahora es un ejemplo de que logramos y acertamos en las cosas que hicimos y las cosas que le ofrecimos para una persona, un niña con trastornos del espectro autista. Pero como mencioné, han sido varias fases. Primero fue en la niñez temprana, después fue la escolaridad y el inicio de la adolescencia. Fueron 3 fases muy distintas en el proceso de llevar a una persona con autismo. Cuando me han hecho estas preguntas, yo siempre he dicho que cada persona tiene su tiempo psicológico para entender que tiene un hijo con una condición especial. Aun cuando soy psiquiatra y de alguna forma eso me da algunas herramientas, en el momento que recibí el diagnóstico, creo que me identifico con todas las madres que de alguna manera cuando conocen el diagnóstico lo que sienten, y en ese sentido tengo mucho cuidado cuando voy a dar el diagnóstico, porque he pasado por eso. Siento que es un momento que hay que ser compasivo, hay que tener compasión con lo que se dice, pero también es importante hacer el diagnóstico para poder explicar los pasos a seguir. Entonces, bueno, hay que ser humano, muy humano, para decirle a una persona que su hijo tiene una condición especial, pero también mostrar que hay las herramientas y los recursos para ayudarlo. Es decir, que hay formas, hay caminos y hay resultados maravillosos para ellos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que siempre pensar en mejorar su funcionamiento. No en el funcionamiento que va a tener en 10 años, sino en el funcionamiento que va a tener dentro de un mes, ¿ok? Dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. Siempre pensando en el a corto plazo. La doctora Ana Cecilia Márquez destacó la importancia de la inclusión cuando un niño o una niña es diagnosticado dentro del espectro. Una cosa es la etapa preescolar. Es una etapa difícil porque ciertamente cuando te dan el diagnóstico, cualquier persona en su mundo, en su momento, lo primero que piensa, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Y bueno, la primera inquietud y la más grande es, ¿ok? ¿Qué voy a hacer con mi hijo con relación a lo que le pasa? Segundo, ¿qué escuela me lo va a aceptar? Y los aspectos de la inclusión es algo que siempre nos preocupa. La inclusión a la escuela es uno de los aspectos más preocupantes. Comenzando por la escuela, en la primera infancia, la etapa preescolar. Luego, si el niño logra
ser incluido en una escuela donde crece con sus pares, esa escuela se afilia a ese niño, lo va comprendiendo, igual sus compañeros, y va creciendo, y digamos como que se van solventando esos aspectos de la inclusión durante la primaria. E incluso el que crezca con sus pares hace más fácil el camino a la adolescencia y al bachillerato. Pero definitivamente es un tema que todavía hay mucho por informar, mucho por enseñar y mucho por aprender. Porque la teoría y las leyes dicen una cosa y en la práctica se ven otras cosas. Yo realmente lo que nosotros en la parte médica trabajamos en mejorar el funcionamiento del niño, como lo dije anteriormente, y lo llevamos a su mejor funcionamiento de acuerdo a su edad, en las áreas del desarrollo como el lenguaje, conducta, área sensorial. Y cuando ya están listos para la inclusión, pues obviamente están listos. Tienen espectro autista, pero están listos para la inclusión. Entonces, a veces ese camino es muy escabroso, porque no lo logran las madres. Quizás necesita como más acompañamiento del circuito escolar, del ministerio, como claro, las pautas en los colegios, porque cada colegio pareciera que tuviera su pauta. No quiero generalizar, pero es lo que he sentido aquí cuando las madres vienen llorando, no me lo aceptaron, me pidieron esto, me pidieron aquello, me pidieron el informe médico. Entonces cuando uno daba el informe médico, después decía, bueno, no, este tipo de niños no lo aceptaba. Y uno envía informes con recomendaciones y tampoco lo acepta. Entonces hay que trabajar muchísimo en la inclusión. No el 2 de abril, todo el año debemos hacer concienciación del autismo. El hijo de Ana Cecilia, Gabriel, es músico. Estudia en el conservatorio y es profesora auxiliar de música en la Unidad Integral La Patria de Bolívar. Ana Cecilia nos contó que con estos logros, Gabriel tiene un sueño. Él desea pertenecer a una orquesta del sistema de orquestas en Venezuela. Ese es su sueño, y que ojalá alguien le pueda hacer una audición. Porque no sé por qué siempre lo dejan en el aire. Yo creo que es un poco de miedo, no sé. Pero Gabriel es un muchacho que incluso es profesor auxiliar de música. Quizás recuerdan es cuando estaba pequeño. Pero Gabriel hoy en día es un muchacho totalmente funcional. Ojalá alguien en nuestra audiencia tenga la posibilidad de ayudar a Gabriel a cumplir su sueño. Agradecemos a María Russo y a la doctora Ana Cecilia Márquez por sus aportes en este programa. Ustedes y nosotros seguimos con nuestro segmento musical. La agrupación venezolana C4 Trío estrenó recientemente un tema que definen como su versión más genuina: 4 extremidades, 4 creadores y nuestro instrumento, el 4. Back to 4.
Nos despedimos hasta un próximo programa. Gracias por su compañía.